Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en este lugar para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra el entendimiento y su palabra para poderla comprender. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión tenemos como tema el Hijo que regirá las naciones con vara de hierro. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Regir significa gobernar, o sea, el hijo que gobernará, que regirá.
las naciones con vara de hierro. Aquí, en este pasaje que hemos leído, encontramos que es el hijo de esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Esta mujer es bienaventurada porque tiene un hijo que gobernará todas las naciones con vara de hierro. Y cumplirá así el gobierno del reino milenial, donde el hijo de David se sentará sobre el trono de David y reinará por 1000 años sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Este hijo es el que cumplirá el Salmo 2, verso 1 y adelante, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Diciendo: rompamos sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este pasaje que le he leído nos habla de la segunda venida de Cristo. Y por eso es que nos habla de su ira, que Dios los turbará con su ira, porque esto corresponde a la segunda venida de Cristo. Y Cristo, nuestro Salvador, el cual nació en Belén de Judea, por medio de una mujer virgen, una joven virgen llamada María, una mujer bienaventurada, la mujer más bienaventurada, porque tuvo un hijo por medio de creación divina. Y ahora, este hijo, nacido por medio de esta virgen, es hijo de la nación hebrea, porque es un hijo nacido en Israel. Y la nación hebrea está representada
aquí en esta mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Y dice que tiene 12 estrellas. Dice en el capítulo 12 del Apocalipsis: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa corona de 12 estrellas, esas 12 estrellas son los 12 apóstoles del Señor. Y ahora, esta mujer es la nación hebrea, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tuvo la primera venida de Cristo. Y el imperio romano persiguió a Cristo, y a petición del pueblo hebreo y del sumo sacerdote y de la religión hebrea, crucificó a Cristo al imperio romano. Pero luego que Cristo murió, resucitó y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y desde el trono de Dios, Cristo ha estado dirigiendo, gobernando todos los asuntos de Dios. Y ha estado llevando a cabo la creación de una nueva raza, la cual es una raza perfecta, la cual está siendo creada por Jesucristo nuestro Salvador. Y esta raza, vean ustedes, es colocada aquí en la tierra. Son las personas que vienen del cielo, sus almas vienen del cielo, vienen de Dios y vienen a vivir en este planeta Tierra. A este planeta Tierra llegan y reciben un cuerpo por medio de sus padres terrenales. Reciben un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Y reciben en ese cuerpo un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, que es un cuerpo de otro mundo, de otra dimensión. Y al venir en estos cuerpos mortales con un espíritu del mundo, aparecen como mortales. Y como mortales, pues tienen que morir. Tienen que vivir como mortales aquí en la tierra esa cantidad de años que Dios le da para vivir aquí, para que hagan contacto con la vida eterna. Y hacen contacto con la vida eterna al hacer contacto con el programa divino de la creación de esa nueva raza que Dios está creando. Es una nueva raza porque la raza descendiente de Adán, por cuanto Adán pecó, esa raza cayó de la vida eterna y por consiguiente esa raza ya no puede vivir eternamente, porque cayó de la vida eterna y los descendientes de Adán obtienen un cuerpo mortal, corruptible y temporal por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Ahora, Cristo está creando una nueva raza. Cristo es el segundo Adán. Y el segundo Adán está creando una nueva raza con vida eterna. ¿Y cómo se lleva a cabo la creación de esa nueva raza? Las almas de
Dios que son enviadas a la tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, cuando escuchan la predicación del Evangelio, llega hasta el alma de la persona y despierta esa alma a la realidad. Y cuando la despierta a las cosas de Dios, a Dios y su programa, esa persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es limpio de todo pecado. Y el pecado original, el pecado de Adán, que viene siendo arrastrado por la descendencia de Adán, es quitado. Y la persona recibe el Espíritu de Cristo, porque la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, y ahora puede el Espíritu de Cristo venir a la persona. Y cuando viene la persona, y la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó en el nacimiento, un nuevo nacimiento a través de una mujer, y pensó en su madre, que de seguro estaba muy ancianita, si estaba viva, si había muerto. Para Nicodemo era imposible entonces el nuevo nacimiento. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora, cuando obtenemos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Porque lo que nace del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Y obtiene un espíritu de la sexta dimensión, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico, igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego, la persona ha obtenido la bendición de haber nacido en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios, ya no es el templo que construyó Moisés o el templo que construyó Salomón, ya esos templos no están. Y ahora Cristo está construyendo una casa para Dios. Una casa formada por seres humanos, y esa casa es llamada la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa casa también es llamada el Monte de Sión, y es llamada la Jerusalén celestial, y es llamada esa casa el Israel celestial. Y ahora, cada persona que nace en esa casa ha nacido en la familia de Dios. De esto nos habló San Pablo. Luego continuaré leyendo, continuaré leyendo el Salmo 2. Vamos a tenerlo aquí marcadito para que no se nos pase, porque ese salmo es muy importante. Dice San Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 2, verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted ha entrado a la familia de Dios, naciendo en la familia de Dios, naciendo en la iglesia del Señor Jesucristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así ha nacido en la familia de Dios y ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque cuando hay un nacimiento, pues tiene que haber nacido un cuerpo. Y nace su cuerpo teofánico, obtiene su cuerpo teofánico
de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Sigue diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para Dios morar en todos nosotros, en el Espíritu Santo, es que Cristo está creando, construyendo esta nueva casa, una casa para Dios, un templo para Dios, un templo formado por seres humanos, creyentes en Jesucristo, redimidos por la sangre de Jesucristo y llenos del Espíritu de Cristo. Por consiguiente, han nacido en la casa de Dios, en la familia de Dios, ¿como qué? Como hijos e hijas de Dios. Y ahora, usted es un miembro de la familia de Dios. De esta casa también nos habló San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 3, escribió San Pablo, verso 5 en adelante, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora vean, aquí la casa de Dios, sobre la cual Cristo ha sido colocado como la cabeza de esa casa somos nosotros. Esa casa son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo con los nacidos de nuevo, los nacidos en la familia de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Y ahora, Cristo es la cabeza de esa casa, de esa familia, de esa nueva raza, de esa nueva creación. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14, nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de esta creación con vida eterna. Él es la cabeza, el principio de la iglesia. Él es la cabeza. Ahora, vean cómo Cristo está creando a su propia imagen y semejanza a todos los miembros de esta familia de Dios. Y con el nuevo nacimiento obtenemos la imagen de Jesucristo, que es el cuerpo teofánico. Y para el día postrero, Cristo ha dicho que resucitará a los muertos creyentes en él. San Juan, capítulo 6, verso 40, dice, y esto es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si leemos ese capítulo completo, encontraremos 4 lugares en donde él dice, y yo le resucitaré en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, que es llamado también el día del Señor. Y ahora, para el día postrero, que es el séptimo milenio, Cristo resucitará a todos los creyentes en él, nacidos de nuevo, que partieron de esta dimensión terrenal. O sea que sus cuerpos físicos murieron. Los resucitará en cuerpos inmortales, cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta que resuciten los muertos en Cristo,
todos los que habrán quedado hasta ver la segunda venida de Cristo y ver la resurrección de los muertos en Cristo, serán transformados. Todos los creyentes en Cristo, en la casa de Dios, nacidos de nuevo, los cuales están en la casa de Dios como miembros de la casa de Dios, o sea, como miembros de la iglesia de Jesucristo. Ninguno se hace miembro de la iglesia de Jesucristo, sino que la persona nace en la iglesia de Jesucristo por medio de creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento. Y nace así en la casa de Dios. Y ahora, estas personas son las que están siendo creadas en esta nueva creación de una nueva raza que Cristo está creando. Por eso es que San Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es una nueva creación de una nueva raza lo que Cristo está efectuando. Y eso lo está haciendo desde el día de Pentecostés hacia acá. El día de Pentecostés nacieron de nuevo 120 personas. Por lo tanto, en la nueva raza que Cristo crearía, aparecieron 120 personas el día de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron su nuevo nacimiento. Y sus cuerpos teofánicos los recibieron. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Y cuando la persona recibe el Espíritu de Cristo, ha recibido el nuevo nacimiento y ha recibido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ha recibido la imagen de Cristo. Ya está hecho a imagen de Cristo. Y en el día postrero obtendrá la semejanza de Cristo, la semejanza física, la semejanza de carne, el cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Y estas personas son llamadas aquí en el Salmo 82, vean, estos son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Dice: Dios está en medio de la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Amén. Los hijos del Altísimo son señalados aquí como dioses. ¿Por qué? Una persona que tiene hijos y es un mexicano, los hijos son ¿qué? Mexicanos. Una persona que es rey y tiene hijos, los hijos son príncipes y princesas y son los herederos al trono. Y serán reyes en algún momento. Es la familia de la realeza. Y esta es la familia de la realeza celestial, de la realeza divina. Son los hijos e hijas de Dios. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Porque como hombres, como mortales, mueren porque obtienen un cuerpo mortal, corruptible y temporal, cuando vienen a esta tierra para
hacer aquí en la tierra contacto con la vida eterna y obtener el nuevo nacimiento. Nuestro cuerpo físico muere como el cuerpo físico de cualquier otra persona. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y ahora, siendo que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre preciosa, conforme Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, vean lo que ha hecho al lavarnos con su sangre preciosa. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si nos ha hecho reyes y sacerdotes, entonces durante el reino milenial vamos a estar como reyes y como sacerdotes. O sea que la parte espiritual o religiosa la administraremos nosotros con Cristo, porque Él es el sumo sacerdote Melquisedec. Y la parte política también la administraremos nosotros con Cristo. Somos sus ayudantes. Somos reyes con Él, porque Él nos ha hecho reyes. Siendo Él el rey de los cielos y de la tierra, sus hijos pues son reyes. Y ahora, por eso vamos a reinar con Él. Es como los reyes de la antigüedad que colocaban a sus hijos en ciertas naciones para que fueran los reyes de esas naciones. Y ahora Cristo tiene muchos hijos. Algunas personas piensan y dicen: Cristo no se casó y no tuvo hijos. Qué bueno sería si Cristo se hubiese casado y hubiese tenido hijos. Tendríamos la descendencia de Jesús, tendríamos tatara nietos de Jesús aquí en la tierra. Pero miren, Jesucristo es el hombre, la persona que más hijos ha tenido, y son hijos inmortales, como Jesucristo inmortal. Él los está teniendo por medio de creación divina. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe a su Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Y ha nacido por medio de Jesucristo. Él es el que obra ese nuevo nacimiento en la persona. El Espíritu de Cristo nos produce ese nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico de Jesucristo. Y para el día postrero, séptimo milenio, que es el día postrero de los 3 días postreros, porque los 3 días postreros son quinto milenio y sexto milenio y séptimo milenio, y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Ese es el día del Hijo del Hombre, ese es el día del Señor, ese es el día de Jehová. Y ahora, Cristo, vean ustedes, ha estado teniendo, no diríamos cientos de hijos, sino millones de hijos desde el día de Pentecostés hacia acá. Y en este tiempo final nacen los últimos hijos de Jesucristo.
Y ahora él ha estado teniendo hijos de edad en edad, al enviar al mensajero de cada edad, con el mensaje de cada edad, y Cristo en Espíritu Santo está manifestado en el mensajero de cada edad, hablando por medio del mensajero y llamando y juntando a sus hijos y colocándolos en el cuerpo mixto de Cristo y produciendo en ellos el nuevo nacimiento. Y para este tiempo final, Cristo, con gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, estaría llamando y juntando a sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el territorio latinoamericano y caribeño. Él ha tenido hijos de todos los colores. O sea, de entre todos los colores, él ha llevado a cabo el nuevo nacimiento y han nacido millones de hijos de Dios por medio de Jesucristo en el programa de creación de una nueva raza. Para este tiempo final, el Espíritu de Cristo, así como estuvo en la tierra de Israel, luego en Asia Menor, allá en San Pablo, en Francia, en Ireneo, y así por estilo, en cada mensajero estuvo en cada territorio. En Europa tuvo él 5 mensajeros, en los cuales Cristo estuvo velado y revelado en ellos, hablándole al pueblo y llamando y juntando a sus escogidos y produciendo el nuevo nacimiento. Y así naciendo en la casa de Dios millones de seres humanos. Y luego pasó a Norteamérica y por medio del reverendo William Branham se reveló a su iglesia y llamó y juntó los escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil. Ahora, vean ustedes, luego de esa séptima edad de la iglesia gentil y manifestación de Cristo a través del precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, luego ha pasado a la América Latina y al Caribe, ha pasado a los latinoamericanos para llamar y juntar sus escogidos latinoamericanos y caribeños y colocarlos ¿dónde? En la casa de Dios. Amén. En la casa de Dios, en la etapa de oro, la edad de oro, que es la edad de la piedra angular. Y por cuanto los postreros serán primero, las bendiciones que no pudieron obtener de parte de Cristo los creyentes de edades pasadas, las recibirán los creyentes de este tiempo final. ¿Cómo? La revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo? La transformación de nuestros cuerpos, cosa que no pudieron recibir los santos de las edades pasadas, porque no era para el tiempo en que ellos vivieron. Ellos estuvieron viviendo en los primeros 2 días posteriores, que son el 5º milenio y 6º milenio. Y la promesa de la resurrección es para el 7º milenio, que es el día del Señor. Ahora sí dejamos el calendario tal y como está. Para muchas naciones y personas, el siglo XXI comienza el próximo año. El año 2000 es el primer año del siglo XXI y primer año del 7º milenio de Adán hacia acá y 3er milenio de Cristo hacia acá. Para otros, el año 2001 es el primer año del siglo XXI y primer año del próximo milenio. Hay esa diferencia de un año porque unos cuentan el tiempo en 0 de Cristo hacia acá y los que lo cuentan en 0, el nacimiento de Cristo como 0, y luego cuando tenía ya 12 meses, año 1, año cumplido, año vivido, año cumplido. Y otros cuentan el primer año en el mismo día del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, cuando cumplió 12 meses, ya entonces
En el calendario era el año número 2. Y por eso es que hay esa diferencia. Tienen esa diferencia algunas naciones y personas para entender. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, se acaban esas diferencias. Porque ya estamos en el siglo XXI y estamos en el milenio séptimo de Adán hacia acá y milenio tercero de los 3 milenios postreros. Y los 3 milenios postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Cristo, cuando tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, por consiguiente comenzaron los días postreros, y por eso San Pedro y San Pablo dicen que aquellos eran los días postreros y que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días. Es porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto, sexto y séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día delante del Señor es 1000 años para nosotros. Es un día milenial, un día de 1000 años. Y ahora podemos ver que Cristo en estos días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros, ha estado llevando a cabo la creación de una nueva raza. Fue prometido que para los días postreros Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso es para crear una nueva raza de seres con vida eterna. Y lo primero que recibimos es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día posterior, que es el séptimo milenio, recibiremos el cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Seremos transformados. Y si alguno de los nuestros se va, no se preocupe. Antes de irse, no nos diga, me voy para siempre. Despídanse diciéndole a sus familiares, nos vemos muy prontito, porque voy a regresar en el nuevo cuerpo. Espérame, pero jovencito de 18 a 21 años de edad, en un cuerpo nuevo y eterno. Y si es un ancianito o una ancianita, recuérdele bien eso a sus familiares. Voy a regresar, pero no estén esperando que regrese una ancianita. Esperen como una muchacha de 18 a 21 años de edad, en un cuerpo eterno. Porque eso es lo que Cristo ha prometido para todos los creyentes en Él, que han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo. Pertenecen a esa nueva creación. Y ahora, vean, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Y ahora, de entre todos los hijos e hijas de Dios, de esta nueva creación, Dios tiene sus mensajeros, tiene sus apóstoles también. Son personas que recibirán una posición muy importante en el reino de Jesucristo. Cuando los discípulos de Jesucristo en una ocasión escucharon a Jesús hablar acerca de las recompensas para los seguidores de Él, le dicen a Jesús, ¿y nosotros qué? ¿Qué recibiremos nosotros? ¿Qué recibiremos nosotros en tu reino? Nosotros hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado todo por ti, por seguirte a ti. Cristo les dijo que ellos se sentarían en 12 tronos y juzgarían las 12 tribus de Israel. Él también les dijo que recibirían el 100 veces lo que ellos habían dejado y la vida eterna. Y en una ocasión también les habló
de esos 12 tronos, cuando ellos discutían entre ellos mismos, porque siempre toda persona quiere ser el mayor en el reino, y entre los discípulos todos estaban buscando la posición más alta y discutían entre ellos quién sería el mayor en el reino. Y Jesús les habla de esa posición para sus 12 apóstoles, la posición de sentarse en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. El juez apostólico estará a la entrada de la ciudad, como en el Antiguo Testamento, y traían a él las cosas, los casos, y ellos eran los que juzgaban, los jueces en medio del pueblo hebreo, como cuando vos fue para hacer el reclamo de la heredad de Noemí. Tuvo que ir a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces y allí dar testimonio. Y eso es lo mismo que en el reino milenial y luego en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, estará sucediendo con los 12 apóstoles del Señor. Judas Iscariote perdió esa bendición, pero esa posición no se perdió. Ese lugar lo ocupa otro apóstol. Y ahora encontramos que los apóstoles tienen una posición muy importante en el reino de Cristo. Y tiene que ver con el pueblo hebreo, porque ellos eran hebreos y esa primera etapa o edad, la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida de Cristo, se cumplió en medio del pueblo hebreo. Y por consiguiente, el ministerio de ellos fue comúnmente o casi total con los hebreos. Pablo decía, así como Dios hizo por Pedro para los judíos, para la circuncisión, Dios ha hecho conmigo para los gentiles, para la incircuncisión. Y ahora Pedro tiene una gran posición en el glorioso reino milenial de Cristo y los demás apóstoles, y también San Pablo. Ahora, por cuanto San Pablo y los demás mensajeros de las diferentes edades han trabajado mayormente con los gentiles, ellos tendrán una importante posición entre los gentiles. Ahora, recuerden que los grandes líderes que Dios ha colocado en medio de su pueblo tienen grandes posiciones en el programa divino. Recuerden los patriarcas, 12 patriarcas, hijos de Jacob. De los 24 ancianos que encontramos en el libro del Apocalipsis, sentados en tronos, 12 tronos pertenecen a los 12 patriarcas. Y los otros 12 tronos pertenecen a los 12 apóstoles. Y encontramos que los ángeles y mensajeros, 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades, están relacionados con los gentiles, porque Cristo en el Espíritu Santo se movió de los hebreos a los gentiles y a través de esos mensajeros se veló en carne humana y se reveló a través de carne humana. Y así la revelación de Cristo en medio de su iglesia de edad en edad fue por medio del mensajero de cada edad. Y Cristo habló por medio del mensajero de cada edad, y las ovejas de Cristo escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad. Y ese mensaje se extendió a muchas naciones hasta que llegó a todos los que tenían que escuchar la voz de Dios. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora
para nuestro tiempo, podemos ver que Cristo, así como tuvo 12 apóstoles en medio del pueblo hebreo en su ministerio terrenal, ahora en su manifestación, en su ministerio en medio de los gentiles, su ministerio en el Espíritu Santo en medio de los gentiles ha tenido 7 ángeles mensajeros para 7 edades de la iglesia gentil, y para el día postrero tendrá su ángel mensajero en la edad de la piedra angular. Y estos son hijos de Jesucristo y son hijos líderes del pueblo en cada edad. Por eso el mensaje viene al mensajero en cada edad, y la revelación de Cristo viene al mensajero en cada edad, y Cristo se vela y se revela a través de ese mensajero y le habla a su pueblo. Y así Cristo llama y junta a todos sus hijos de ese tiempo. Y ahora vean ustedes cómo la familia de Dios ha ido creciendo. Vean cómo la familia de Dios se ha ido aumentando de edad en edad a medida que ha ido naciendo uno en el reino de Dios. Ha crecido la familia de Dios. Y en una edad nacen miles o millones de hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y así crece la familia de Dios en la forma de un monte, de un reino, porque el reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo. Y vean cómo va creciendo el reino de los cielos, va creciendo y llegará el tiempo en el cual el reino de los cielos, la iglesia de Jesucristo, estará en lo último. Y esa es la edad de la piedra angular. Y ahí son llamados y juntados los escogidos del día postrero. Ahí es donde Cristo coloca a su ángel mensajero. Y esa es una etapa, una edad paralela a la etapa de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue en la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y la segunda venida de Cristo es en la edad de la piedra angular en el monte de Dios o monte de Sión, que es la iglesia de Jesucristo y que es el Israel celestial. Así como en el Israel terrenal se cumplió la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo se cumplirá en el Israel celestial. Y Cristo, ven ustedes, en este tiempo final estará viniendo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Cristo es el que viene en el día postrero a su iglesia, y los judíos, cuando lo vean manifestado en toda su plenitud en medio de su iglesia, lo van a reconocer. Van a decir: este es al cual nosotros estamos esperando. En su primera venida no lo reconocieron, pero en su segunda venida lo van a reconocer. Y van a decir: este es el rey que nosotros estamos esperando. Ahora vean, Cristo viniendo en el día postrero, viene a su iglesia, y siendo que su iglesia son los hijos y hijas de Dios, son reyes y sacerdotes, viene Él a esos reyes y sacerdotes, y entre todos los reyes y sacerdotes que Él tiene, ha tenido los líderes de su iglesia, de su pueblo, de edad en edad. Esos tendrán una posición muy importante en el glorioso reino milenial. Y ahora, para el día postrero, Cristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo estará manifestado en medio de su iglesia,
hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y Él tendrá aquí en la tierra un mensajero, el cual será un hijo suyo, uno redimido por su sangre preciosa, y para este tiempo final, esta promesa que está aquí en la Biblia va a ser cumplida en ese hijo. Capítulo 2, verso 26 en adelante de Apocalipsis, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea que estará en el fin, hasta el fin estará ese vencedor. Los 7 mensajeros no llegaron al fin del tiempo, fin del siglo, fin del mundo y fin de todas las cosas. Pero habrá uno que llegará, que estará en el fin del tiempo, en el tiempo de la cosecha, y estará siendo usado por Cristo con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios, y eso es llevando a cabo la cosecha, el recogimiento de todos los hijos e hijas de Dios. Ahora, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como Cristo recibió esa autoridad del Padre Celestial y fue sentado en el trono de Dios en el cielo, Cristo otorga esa autoridad sobre el vencedor en el tiempo final. Y ahora miren las cosas que están ligadas a esa autoridad que le va a dar Cristo a ese vencedor. Cristo vino en el nombre de su Padre, llevando a cabo las obras del Padre de ese tiempo. Y Cristo promete en el capítulo 2, verso 17 del Apocalipsis, dos cosas aquí muy importantes para el vencedor. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido está tipificado en el maná que Dios le dijo al profeta Moisés que colocara en el lugar santísimo dentro del arca del pacto en una vasija de oro. Ese lugar nunca se corrompía porque allí estaba la presencia de Dios. Y no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná que el pueblo hebreo comía es figura del alimento espiritual para el alma de las personas. Y la primera venida de Cristo es tipificado en el maná que caía del cielo. Y de la primera venida de Cristo han estado comiendo todos los creyentes en Cristo desde los días de Jesús hasta este tiempo. Pero hay un maná escondido en el templo, en el lugar santísimo. Y ahí está tipificado este maná escondido que Cristo ha prometido para el vencedor. Es la revelación de la segunda venida de Cristo. Esa revelación de la segunda venida de Cristo, por cuanto Cristo es el pan vivo, el maná vivo que ha descendido del cielo. Ahora vean ustedes, la segunda venida de Cristo fue escondida de los ojos de todos los seres humanos, incluyendo a los apóstoles y a los 7 ángeles mensajeros. Ese misterio de la segunda venida de Cristo no fue revelado a ninguno de los mensajeros y profetas de Dios, porque esa revelación es el maná escondido que Cristo le dará al vencedor que estará viviendo en el día postrero. Él obtendrá la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo y
se comerá esa revelación, ese alimento, y así estará comiendo el maná escondido, y lo compartirá con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Porque ese vencedor es el siervo fiel y prudente que estará viviendo en el día postrero y estará en la casa de Dios colocado para darle el alimento a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios. ¿Y cuál es el alimento espiritual que tiene que ser dado en este tiempo final? El alimento espiritual de la segunda venida de Cristo. Y ahora, ese alimento espiritual es para todos los escogidos de Dios en la casa de Dios. Ese es el lugar donde es dado, donde es servido ese alimento espiritual por el siervo fiel y prudente. Y Cristo sigue diciendo ahí en San Mateo 24, eso es del verso 42 al 47, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo, vamos a ver, es una bendición grande, vean, este siervo fiel y prudente no es cualquier persona, es el mensajero que estará viviendo en el tiempo del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Dice, ¿quién es? Vamos a leer del capítulo 24, versos 44 en adelante, donde dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es una promesa para ese siervo fiel y prudente, para el mensajero que estará en la iglesia de Jesucristo dando el alimento espiritual en este tiempo final. Disculpen. En este tiempo final hay una bendición muy grande para el siervo fiel y prudente, el mensajero fiel y prudente que está dando ese mensaje, ese alimento espiritual a todos los hijos e hijas de Dios. Y Cristo le pondrá sobre todos sus bienes. Es lo mismo de Apocalipsis capítulo 2, verso 26 en adelante. Le dará autoridad sobre todas las naciones. O sea, le pondrá sobre todos sus bienes. Y eso equivale a ser el primer ministro de ese reino. Segundo en el reino. Primero Jesucristo y segundo Él. Ahora, eso no solamente está ahí, ya vamos a ver otros lugares. Vamos a continuar aquí. Le dará del maná escondido. Esa es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y Él la compartirá, esa revelación, con todos los escogidos de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y le daré una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca fue la que el profeta Daniel vio en la interpretación que le dio a la reina Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y esa piedrecita no cortada de manos es la segunda venida de Cristo. En el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles, de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor. Él le va a dar esa piedrecita blanca. O sea que de todos los mensajeros que Jesucristo ha tenido, de los 7 mensajeros de las 7 edades, y ese mensajero para la edad de la piedra angular, el que recibirá a Cristo en su segunda venida será ¿quién? Ese ángel mensajero, ese siervo fiel y prudente. Le daré una piedrecita blanca, esa piedra no cortada de manos. O sea que él será el que recibirá la segunda venida de Cristo, lo recibirá en su segunda venida. Y vean ustedes,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Porque la segunda venida de Cristo es con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ese que lo recibirá en su segunda venida es el que conocerá el misterio de ese nombre nuevo, del cual habla Cristo en otros lugares. Vean, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, nos dice el mismo Cristo. Vamos a ver si terminamos ya aquí. Capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna en una comunidad o en una ciudad o en un país es una persona muy importante. Por ejemplo, en un país, el presidente es la columna principal. Y así por el estilo. Y hay otras personas que son columnas que tienen unas posiciones importantes en esa nación. Ahora al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y ahí Cristo va mucho más allá. O sea que nos da más luz acerca de aquello que nos habló con relación a la piedrecita blanca, con un nombre nuevo que le dará al vencedor. Ahora dice que escribirá sobre él el nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. El nombre de la ciudad de nuestro Dios es el nombre eterno de Dios. Y mi nombre nuevo. Hay personas que por no leer la Biblia no saben que Jesús tiene un nombre nuevo. Él recibió un nombre nuevo cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios. Como José, cuando obtuvo la victoria interpretándole el sueño al faraón, fue colocado como segundo en el trono del faraón, fue colocado como el segundo en el trono, o sea, el administrador del imperio del faraón, y eso sería en otro tipo de gobierno, primer ministro, y le fue dado un nuevo nombre, Sabnat Panea, y le fue dada una esposa también, y tuvo hijos, por medio de ella 2 hijos, y la bendición de la primogenitura la tenía José, iba a venir para José. Ahora, y por causa de que era para José, entonces vino sobre Efraín, el hijo de José, y fue bendecido también Manasés. Y ahora, vean, Cristo aquí nos dice que él tiene un nombre nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este vencedor aquí es el mismo que recibe el maná escondido, es el mismo que recibe la piedrecita blanca con el nombre nuevo, y es el mismo sobre el cual Cristo escribirá el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo suyo, nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese es el vencedor. Vean, porque José, cuando vino a ser el segundo en el trono, recibió
un nombre nuevo. Y cuando Jesús se sentó en el trono de Dios en el cielo, recibió un nombre nuevo. Y ahora, al vencedor, Cristo promete escribir sobre él un nombre nuevo. Ese es el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese es el nombre nuevo de la piedrecita blanca. Ese es el nombre nuevo de Cristo en su segunda venida. Y el que reciba esa piedrecita blanca, el mensajero que recibirá en el día postrero esa piedrecita blanca, pues es el mensajero del día postrero. Es el mensajero de la edad de la piedra angular. Es el ángel del Señor Jesucristo. Y por consiguiente es el que se sentará con Cristo en su trono. Y es el que recibe esa autoridad que Él dice que le dará al vencedor, así como Él la ha recibido de su Padre, ahora Él la da al vencedor. Ahora podemos ver que esto es un misterio del reino de Dios, pero que sería revelado en este tiempo final. El reverendo William Branham, hablando acerca de este misterio, miren lo que nos dijo en la página 131 del libro de los sellos. Dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue él el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que hacen tanto ruido, por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Es la venida del Señor. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y viene con un nombre nuevo. Y Él es el Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego, eso es San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Y luego el mismo capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando se hizo carne, entonces lo conocimos por el nombre de Jesús. Cuando se hace carne, entonces podemos conocer al Verbo hecho carne con un nombre en él. Ahora, aquí tenemos en el capítulo 19, verso 11 al 21, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Cristo. Y ahora, vean, dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí tenemos el que va a regir. Y en la página 277 del libro de los sellos, orando el reverendo William Branham dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo
el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto. Cristo en Espíritu Santo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a venir en este tiempo final para hacer el llamado de todos sus escogidos. En la página 134 del libro de los sellos también dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a ver cómo será que vendrá encarnado. Página 146 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, el último párrafo: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora, el diablo cae del cielo. Lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, al principio. Es echado del cielo. Y los ángeles que están con él también son echados del cielo y caen a la tierra, son echados a tierra. Y el diablo se encarna en un hombre que es la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el falso profeta. Pero el Espíritu Santo, el cual ha estado de edad en edad en medio de su iglesia, vean ustedes, el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa. Este es un diagrama que el reverendo William Branham usó, en el cual representa la iglesia del Señor Jesucristo durante sus diferentes etapas. Y vean ustedes, el Espíritu Santo descendió aquí el día de Pentecostés, en esta primera parte, y ahí tuvo sus apóstoles y los creyentes de esa etapa, en medio del pueblo hebreo, y luego pasó a los gentiles, a Asia Menor, donde envió a San Pablo, y aquí, esta etapa pertenece al mensajero primero de la primera edad de la iglesia entre los gentiles, a San Pablo, y así fue pasando de edad en edad, el Espíritu Santo en cada ángel mensajero manifestado, operando el ministerio correspondiente a cada etapa. Eso era un don ministerial para cada edad, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue el Espíritu Santo subiendo de edad en edad a través de su manifestación en cada ángel mensajero, hasta que llega a la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, donde se manifestó, donde subió y se manifestó por medio del reverendo William Branham, el Elías, precursor de la segunda venida de Cristo, y después de ahí sube a la edad de la piedra angular y viene encarnado en un hombre en el día postrero. Y en ese hombre que vendrá, así como vino en San Pablo y los demás apóstoles, para el día postrero vendrá en ese hombre que es el ángel del Señor Jesucristo, que es el hombre que será adoptado como mensajero en el día postrero, porque en las edades pasadas ninguno de los 7 mensajeros fue adoptado, porque no era el tiempo para la adopción. La adopción es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Así seremos adoptados en el reino de Dios y restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Así es que todo lo que ellos perdieron será restaurado a nosotros, y así estaremos todos adoptados con vida eterna, con un cuerpo eterno y con el Espíritu teofánico eterno dentro de nosotros, y con todo el poder y autoridad que perdió Adán y Eva en la caída. Y al ser restaurado todo el poder que perdió Adán y Eva en la caída, todo el poder de Dios estará en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que será adoptado como mensajero. Y así como el Padre dio todo poder y autoridad a Jesús cuando ascendió victorioso al cielo y se sentó en el trono de Dios en el cielo, Cristo
a su ángel mensajero, el cual obtendrá victoria en el día postrero. Cristo lo adoptará, esto es, lo transformará y colocará en él todo su poder. Porque la adopción, vean ustedes, tiene que ver con todo lo que se había perdido, esté restaurado a la persona que es adoptada. Es adoptado en el reino de Dios para administrar los negocios del que lo está adoptando. Y por eso, vean ustedes, por cuanto todo hijo viene en el nombre de su Padre, este Hijo de Dios, por medio de Cristo, su Redentor, obtiene todas esas bendiciones en el día postrero. Y ese ángel mensajero vendrá en el nombre del Señor Jesucristo trayendo su mensaje, y Él traerá la revelación de la segunda venida de Cristo y todo lo que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Él vendrá en el nombre eterno del Señor Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y Cristo lo usará en la labor correspondiente a este tiempo final. Y luego, la promesa: al que venciere, primero tiene que trabajar y luchar, y tendrá un enfrentamiento con la bestia, el hombre de pecado, el diablo que estará encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Habrá un enfrentamiento ahí. Cuando ocurra, es que hemos de saber cómo será ese enfrentamiento, porque en el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, estará encarnado el espíritu del diablo. El diablo estará encarnado porque será echado, sacado fuera del cielo y será echado por tierra, pero se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estará en su ángel mensajero, manifestado en carne humana, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y Cristo viene con un nombre nuevo que ninguno conoce sino Él mismo, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y el Verbo, viniendo y haciéndose carne en el día postrero, será el que tendrá toda esa revelación de ese nombre. Ahora, vean lo que dijo el reverendo William Branham en la página 256 del libro de los Hechos, hablando de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, habremos encontrado al ángel del Señor Jesucristo, y habremos encontrado al Espíritu Santo, Jesucristo en Espíritu Santo, dentro de ese ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y habremos encontrado al hombre, al mensajero que Jesucristo adoptará en este tiempo final. Jesucristo lo adoptará, y con la adopción de su ángel mensajero vendrá también la adopción de todos los hijos y hijas de Dios de nuestro tiempo y de las edades pasadas también. Por eso resucitarán en cuerpos eternos y ahí estarán adoptados como hijos e hijas de Dios. Y nosotros que vivimos seremos transformados y ahí estaremos adoptados. De esto fue de lo cual habló San Pablo en Romanos capítulo 8, cuando habló de la adopción. Y también en Efesios capítulo 4, verso 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, para el día en que vamos a ser transformados los que vivimos y resucitados los muertos en Cristo. Ahora, San Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la manifestación
de los hijos de Dios en cuerpos eternos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, que es la adopción. La redención de nuestro cuerpo es la transformación de nuestro cuerpo para nosotros que vivimos, en donde obtendremos un cuerpo eterno. Redimir es volver al lugar de origen. Y los hijos e hijas de Dios volverán a tener cuerpos eternos. Y volverán a tener vida eterna en el cuerpo y en todo su ser, para vivir por toda la eternidad. O sea, los hijos e hijas de Dios volverán a ser eternos aquí en la tierra. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también en este tiempo final. Ahora, Cristo adoptará en este tiempo final, luego que termine su labor y se complete el número de los escogidos de Dios, Cristo adoptará a su ángel mensajero y por consiguiente vendrá la adopción para todos los hijos e hijas de Dios que partieron en el pasado y para los que estamos viviendo en este tiempo final. Y así como esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, que estaba vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, representó al pueblo hebreo para la primera venida de Cristo, y el pueblo hebreo que es el Israel terrenal. Para la segunda venida de Cristo, esta mujer representará a la iglesia del Señor Jesucristo. Y tendremos la representación de esta mujer señalando a la iglesia de Jesucristo y también señalando al pueblo hebreo, tanto al Israel celestial como al Israel terrenal. Y así como la primera venida de Cristo fue por medio del Israel terrenal, la segunda venida de Cristo será por medio del Israel celestial. Y para este tiempo final, vean ustedes, Cristo estará velado y revelado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y Él adoptará a su ángel mensajero en este tiempo final, cuando se complete el número de los escogidos de Dios. Después la otra etapa es para la adopción del ángel mensajero de Jesucristo y para la adopción de los muertos en Cristo y para la adopción de todos los escogidos de Dios que están viviendo en este tiempo final. Porque eso es la obra de reclamo de Cristo. Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Él lo reclamará cuando se complete el número de los escogidos de Dios, cuando entren al cuerpo místico todos los escogidos de Dios, los cuales entran bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y ahora podemos ver aquí que lo mismo que Dios, que el Padre hizo con Jesús, que lo adoptó y le dio todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra y lo sentó en el trono de Dios en el cielo. Ahora Cristo hará lo mismo, adoptando a su ángel mensajero y sentándolo en su trono. Ahora sentándolo en el trono de Jesucristo, no en el trono del Padre en el cielo, sino en el trono de Jesucristo, que es el trono de David en medio del pueblo hebreo, porque el reino de David y el trono de David será restaurado, y así el reino de Dios será establecido en la tierra para que se haga en la tierra conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, vean ustedes, cuando Cristo dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, está hablando del trono de David.
al cual Cristo es heredero, conforme a las palabras del arcángel Gabriel en San Lucas capítulo 1, versos 31 en adelante, o 30 en adelante, donde dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese trono de David es el que Cristo compartirá con el vencedor, para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ese trono de David, ven ustedes, está esperando por la segunda venida de Cristo para ser ocupado. Por eso el pueblo hebreo está a la expectativa en este tiempo. Sabe que hemos llegado al tiempo final. Ahora podemos ver en todas estas profecías correspondientes al tiempo final en el cual vivimos, las grandes bendiciones que hay para el vencedor y para los que estarán con ese vencedor. Para el vencedor, el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, y para los que estarán con el ángel de Jesucristo en la edad de la piedra angular, escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, hablándonos con esa gran voz de trompeta, todas estas cosas que deben suceder pronto, y revelándonos así el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Él llamaría a todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Cristo por medio de su ángel mensajero, con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino. Y ahora vean ustedes el por qué Dios nos ha colocado en la América Latina y el Caribe. Y nos ha colocado como latinoamericanos y caribeños, porque la bendición más grande la tenía reservada para ¿quiénes? Para nosotros. Todavía no hemos comprendido plenamente quiénes somos nosotros delante de Dios y el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que nos ha colocado en este territorio y nos ha dado el idioma en que Él hablaría en el día postrero. Y aunque hay territorios latinoamericanos y caribeños que hablan otro idioma, pues se le traduce al idioma de ellos y les llega también el mensaje. Pero el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños es el español. Ese es el idioma del amor, según escriben algunas personas. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros en el territorio latinoamericano y caribeño. Hemos visto este misterio del Hijo que regirá las naciones. Cristo, y Él colocará en su trono con Él a su ángel mensajero. Amén. Al vencedor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que hemos visto quién es el hijo prometido de esta mujer con dolor de parto, que está vestida del sol, con la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies
en la primera venida de Cristo, porque estaba ya fuera de las edades de la iglesia hebrea bajo la ley. Estaba en una nueva dispensación en la edad de la piedra angular, que es la edad del sol. Las 7 edades son las edades de la luna. Y esta mujer representando, en adición, primero representa al pueblo hebreo, y ahora en el día posterior también estará representando en adición al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, ya con la luna bajo sus pies, o sea, con las 7 edades ya pasadas, están bajo sus pies, pero está vestida del sol. Cristo es el sol de justicia. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Cristo, como el sol de justicia, es el Rey de reyes y Señor de señores, pues el sol es el astro rey, y Cristo en su segunda venida viene como el sol, viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora aquí la iglesia vestida del sol es la iglesia en la edad de la piedra angular, y es ahí donde da luz un hijo a Cristo, el cual se sentará con Cristo en su trono, y ese es su ángel mensajero. Tiene que ser un mensajero y dispensacional, así como el mensajero, el que se sentó con el Padre en el trono, fuera de menos que Jesús, el mensajero dispensacional de la dispensación de la gracia. Ahora hemos visto este misterio del que reinará, del que regirá las naciones. Cristo con su ángel mensajero, vean ustedes, tendrán una labor muy importante en ese glorioso reino milenial. Y Cristo otorgará a su ángel mensajero todo poder y autoridad. Le dará poder y autoridad sobre todas las naciones. Y eso lo va a mostrar Cristo cuando lo adopte. En esos 30 o 40 días, Cristo va a mostrar todo su poder que Él estará colocando en su ángel mensajero. Al adoptarlo, todo el poder de Cristo lo veremos manifestado por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y ahí veremos que verdaderamente lo que dijo Jesús: al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Esa autoridad la vamos a ver cuando Cristo lo adopte. En esos 30 o 40 días vamos a ver esa autoridad de Cristo manifestada a través de su ángel mensajero. Así como hemos visto la autoridad del Padre manifestada por medio de Jesús. Y en el reino milenial, pues estaremos con Cristo reinando. Estarán los 7 mensajeros también, con el grupo que Dios le dio a cada uno de ellos en cada edad. Y todos nosotros estaremos también ahí con Cristo reinando, y somos del grupo de la edad de la piedra angular. Somos del grupo del que vencerá en el día postrero. O sea que somos el grupo que obtendrá victoria del amor divino en este tiempo final, con el ángel de Jesucristo y con el Espíritu Santo en su manifestación final. Por eso es que hemos de obtener nuestra adopción estando vivos, estando aún en estos cuerpos mortales. Obtendremos la adopción, seremos transformados todos los que estemos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Si alguno se va antes, no hay ningún problema, regresará jovencito. Pero si Dios le permite estar aquí, recuerde, lo mejor es estar trabajando en la obra del Señor, porque una persona útil puede pedirle a Dios que la conserve más tiempo aquí en la tierra. Una persona que no hace nada es un estorbo en la tierra. Y si Dios se lo lleva, no deja ningún
vacío en cuanto a su presencia, excepto en sus familiares, pero en cuanto al trabajo en la obra de Dios, pues no hacía nada, pues no se queda nada sin hacer si Él se va. Pero mi deseo es que Dios los conserve a todos y que todos trabajen en la obra de Cristo en este día postrero. Y que Dios nos alargue los días y los años de vida hasta que todos seamos transformados y seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio del Hijo que regirá las naciones. Así como el Padre tuvo un Hijo por medio de Israel, del Israel terrenal, Jesucristo tendrá un Hijo que adoptará un Hijo por medio del Israel celestial, por medio de su iglesia. Es uno de los misterios grandes del reino de los cielos, pero está siendo abierto a nosotros. Ahora podemos ver por qué es que Cristo promete esas bendiciones. Y ahora podemos ver quién es el que recibirá esa bendición. El vencedor, el mensajero, que obtendrá la victoria en el día postrero. Y luego todos reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y los ángeles mensajeros de cada etapa tendrán su posición importante en este reino. Y los apóstoles también. Y cada uno de ustedes también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta mañana o esta tarde. Ya llegamos a la 1:10. Todavía no es la 1, así es que vamos a dejar a Tirso por aquí. Vamos a cantar, este es el tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes y también a Tirso y a mí también. Señor. Y pronto nos adopte, nos transforme Sí, Señor. y todos seamos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es el tiempo. ¿Y ahora para qué tiempo es esta adopción? Para el día postrero. Y añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene, ya este es el día postrero. Y si lo dejamos tal y como está, ya faltan, para unos faltan unos 8 meses para comenzar el próximo milenio, para otros faltan 1 año con 8 meses. Pero miren, aunque fuera el tiempo contado por Dios como está siendo contado por el calendario que se usa en la actualidad, aún así sería tan corto el tiempo. Y ahora, sabiendo que está trazado el calendario y que estamos ya en el 7º milenio y día postrero delante de Dios, lo que sí es que no sabemos en qué año del 7º milenio Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él, y a nosotros los que vivimos nos va a transformar. El año no lo sabemos, pero sabemos ya que es el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Y que después de nosotros y después de nuestra edad, no hay otra edad. Con el llamado de recogimiento de los escogidos del día postrero, se completará
el cuerpo místico de Cristo, Amén. y luego Gloria al tendrá Señor. que venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza Sí, Señor. y nos conserve la vida, Amén, Señor. nos alargue nuestros días y nos dé salud Amén. para estar vivos y ser transformados. Gloria a Dios. Porque queremos ser revestidos y no desvestidos. Gloria a Dios. Revestidos del nuevo cuerpo es lo que deseamos. Amén, Señor. Y Él ha prometido una transformación para los que estarán vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Que Dios nos ayude a todos Amén. para estar vivos Amén. en ese momento Gloria a y Dios. ser transformados. Amén. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo del llamado final. Y estamos en el tiempo en que se va a completar el número de los escogidos de Dios y Cristo va a resucitar a sus santos que han partido y nos va a transformar a nosotros. Este es el tiempo más grande y glorioso. No hubo ningún tiempo tan grande y glorioso como este tiempo. Este es el tiempo más grande y glorioso. Amén. El tiempo de la manifestación. Y es el tiempo para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Gracias. Este es el tiempo. Amén.